Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores. Quiero hablarte en este vídeo de escribir una novela basada en eventos reales. En primer lugar, si quieres escribir una novela histórica de este tipo, no imaginada, sino basada en hechos que han sucedido, no sé, puede ser la Guerra Civil Española, la posguerra española, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Edad Media o en cualquier época donde quieras ubicar tu historia, lo primero que necesitas hacer es una investigación exhaustiva. ¿Qué significa eso? Hay mucha gente que se pone a escribir novelas históricas sin leer nada sobre la época en la que está ambientada su obra y su investigación es mirar una entrada de Wikipedia. Y eso generalmente pues no va a acabar bien. Si tú quieres escribir una buena novela histórica fundamentada en hechos que han sucedido de verdad, necesitas conocer esa época y necesitas leer sobre esa época y necesitas investigar sobre esa época. Y muchos escritores se ponen a escribir sobre la Edad Media sin tener ni idea de la Edad Media, o se ponen a escribir sobre la Guerra Civil Española sin saber nada de la Guerra Civil Española. Por lo tanto, es muy importante, antes de empezar a escribir una novela basada en hechos reales, conocer esos hechos, y eso necesita una investigación exhaustiva. Luego tienes que definir el género literario. Puede ser una novela histórica, puede ser romántica, puede ser un thriller, puede ser cualquier otro tipo de género, puede ser cualquier género, pero que esté basado en hechos reales que han sucedido. Pero puedes enfocarla desde cualquier punto de vista. No tiene por qué ser necesariamente una novela histórica. Tú puedes escribir una novela romántica ubicada en 1945. Entonces no es histórica, es histórico en el sentido en que el marco en el que sucede es histórico, pero el centro de la trama es romántico, por lo tanto es una novela romántica histórica. Tienes que definir muy bien tu género. Luego, te recomiendo crear personajes ficticios. O sea, los hechos pueden ser reales, pero lo más recomendable es que los personajes sean ficticios. Si vas a escribir sobre personajes reales que existen, gente que existe, esto tiene mucho riesgo, sobre todo si son eventos que han pasado hace poco y las personas que salen en tu novela están vivas o sus familiares. Entonces, si tú dices en una novela que tal o cual persona que está viva ha dicho o ha hecho tal o cual cosa y eso es mentira o es equivocado, o dices algo que la persona considera ofensivo en tu novela, te expones a problemas legales, te expones a posibles demandas por parte de la persona o sus familiares. Entonces, tratar sobre personajes reales es arriesgado. Tienes que tener las fuentes muy claras, eso tiene que estar muy bien documentado para evitar posibles problemas legales. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, lo ideal es que el marco temporal o los hechos que son el fondo de tu historia sean reales, pero los personajes ficticios. De esa manera evitas todos estos problemas. Luego, tienes que encontrar ahí, claro, el equilibrio entre la realidad y la ficción. O sea, tu personaje puede ser inventado, pero tiene que ser creíble que ese personaje hubiera podido existir en esa época y en ese contexto. Incluso podrías basarte en un personaje real cambiando el nombre. De esa manera podrías encontrar ese equilibrio entre realidad y ficción. Ten en cuenta siempre además las consideraciones legales y éticas. Si hablas de personas reales, te expones a demandas. Y también la ética de tratar esos hechos, porque hay un tema legal y hay un tema ético. Entonces, ¿desde qué perspectiva ética, desde qué visión ética vas a tratar tú la historia? ¿Vas a ser objetivo? ¿Vas a estar a favor de un bando, de otro? ¿Vas a tener una visión crítica con esos hechos o a favor? Todo eso es también una visión que tú tienes que tener claro. Luego la perspectiva narrativa. ¿Quién va a ser el narrador de esa historia? Va a haber un narrador múltiple, va a haber un personaje protagonista, etc. Eso es algo que también tienes que decidir. Y luego el desarrollo de la trama, que necesitas planificar. Los eventos reales pueden ser el motor de la historia, pero tiene que haber una trama alrededor de esa historia y tú esos eventos reales tienes que crear una historia que sea interesante y atrayente para los lectores. Es muy importante integrar diálogos auténticos, que los personajes hablen como realmente se hablaba en esa época o en ese lugar.
Incluso podrías utilizar diálogos reales de personajes célebres y meterlos en tu libro. Eso le daría más verosimilitud y credibilidad a tu obra. La ambientación debe estar detallada, la forma en cómo visten los personajes, la forma en cómo hablan, la forma en cómo vive la gente, los acontecimientos históricos, todo eso que come la gente, todo eso tienes que tenerlo muy claro y para eso necesitas una investigación exhaustiva de esa época o de esos hechos que tú estás contando en tu novela. Luego, manejar muy bien el tiempo narrativo. Tienes que tener mucho cuidado al tratar temas sensibles, porque si tratas de eventos reales, no sé, como por ejemplo un asesinato, pues eso es sensible. Los familiares de esas personas pueden sentirse, digamos, ofendidos según cómo trates ese tema. Entonces tienes que tener mucho cuidado al hacerlo. Tienes que crear tensiones y conflictos que sean el motor de la historia y también puedes usar símbolos y metáforas. Tú puedes tratar de hechos reales, pero esos hechos reales pueden ser el símbolo o una metáfora de alguna idea que tú quieras explicar. Por ejemplo, la lucha entre la libertad y la tiranía, la lucha entre la democracia y el fascismo o lo que sea. Tienes que mantener la coherencia narrativa entre tu historia y los acontecimientos históricos que sirven de trasfondo a tu novela. Una manera de enriquecer esa trama es incluir perspectivas diversas. Puede haber varios personajes que cuenten esos eventos desde diferentes puntos de vista. Y luego, también te recomendaría evitar el juicio sobre los personajes, o sea, decir que este es malo o que este es bueno, etc. Probablemente el juicio es algo que tiene que hacer el lector desde sus propios planteamientos, siendo capaz de juzgar de manera objetiva lo que tú explicas en tu novela. Haz una edición y una revisión rigurosa de tu libro, preferentemente si alguien que conoce esos eventos de tu libro, no sé, si por ejemplo pasa en la Segunda Guerra Mundial, pues si consigues que tu libro, antes de publicarlo, lo lea un especialista en la Segunda Guerra Mundial y te pueda dar su opinión sobre los hechos que tú ahí relatas, pues eso te ayudará a tener mayor coherencia y a que tu libro sea más riguroso. Tienes que lograr un buen equilibrio entre la realidad y la ficción y también considerar la recepción pública que va a tener ese libro. Si tratas de eventos reales, pues va a haber personas, bueno, que van a poder juzgar esos eventos de una manera o de otra. Entonces, ¿cómo se va a tomar la gente? Tu forma de tratar esos eventos, esos hechos, ese conflicto, lo que sea. Todo esto tienes que tenerlo en cuenta a la hora de escribir tu libro. Por lo tanto, escribir una novela inspirada en hechos reales es una gran oportunidad para ti, puede ser una magnífica idea, pero tienes que tener en cuenta todo eso que te he explicado en este vídeo. Tienes que conocer muy bien esos hechos y tienes que tener mucho cuidado de tratar, a la hora de tratar a personajes históricos, personajes que realmente han existido en tu libro y saber muy bien articular la diferencia entre realidad y ficción. Si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula, podemos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com, visita nuestra página web letraminúscula.com, suscríbete a este canal, déjame un comentario. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.